Bueno, tanto se ha hecho respecto de los futbolistas, los que salieron campeones del mundo. Claro, tienen una preponderancia desde lo social, desde el impacto que han tenido en la gente, que claramente el arte se tiene que hacer cargo de eso. Así es, Pablo. Bueno, y ya se anunció la presentación de la película del Dibu Martínez, Emmy Enough, así se llama, y es una película animada. Pero compartimos algún anticipo. En la historia tuya, sobre todo esa historia de los 12, de los 16, saber que llegaste un rato después a lo más alto que se puede llegar, ¿sabes lo que convive eso? Es una locura saber que eso es posible. Si vos haces una película o algo en un dibujo, también tomás de ejemplo cuando sos grande. O sea, yo me acuerdo del dibujo que miraba vivo y te acordás que se hizo grande. Esa es la idea, que esté ahí como sellado. Por vida te va a caer, no te va a acordar. Sí. Bueno, ese es el juego que queremos jugar en los próximos 5 meses. A mí me gustaría poder conversar un poco más con vos, o vos con tu vieja en algún momento, y poder charlar con vos una vez cada tanto cuando ya estés allá. ¿Cuál es tu objetivo a todo esto? Me interesa mucho el proceso de construcción del cuento, de la historia, del dibujo y de la participación tuya. Yo voy a estar trabajando con un dibujante, va a entrar en mi llamada diciendo, ¿te parece que es así tu hermano cuando tenía 11? Ese tipo de cosas a mí me divierte mucho, que ocurra la verdad mezclada con la ficción. Bueno, la figura de Hernán Cassiari detrás de todo esto, con su comunidad Orsay, que tiene una manera de desarrollarse que es muy interesante, que tiene que ver con esto de que cada uno vaya haciendo un aporte para este desarrollo, ¿no? Así es, bueno, ya le vamos a consultar sobre ese sistema de financiamiento y de aportes colectivos, pero le damos la bienvenida porque con él estamos en contacto. Hernán Cassiari, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos y verlos. Los estoy viendo Igual. también. Bueno, y nosotros sumamos el escucharte, porque la verdad que estar hablando con alguien que ha hecho reverdecer de una manera tan intensa, tan increíble, lo que es la narración, el cuento, en tiempos en los que parece que si no hay pantalla la cosa no va, y vos simplemente con tu voz has hecho algo increíble, también hay agradecimiento de nuestra parte, Hernán. Qué bueno, me alegro mucho porque sí, es una época en donde está todo tan fragmentado y estamos tan en muchas cosas a la vez que a veces leer se complica y entonces la posibilidad de poder escuchar historias está a la orden del día, ¿no? Poder consumir por audiolibros o por podcast o de la manera que sea una historia es algo muy nutritivo. Bien, bueno, y ahora se viene esto que tiene que ver con la vida, un poco ficcionada también, del Dibu Martínez. Contanos de qué se trata. Es un proyecto lindísimo de hacer una serie animada para chicos y para grandes de la historia de un chico de 10 años de Mar del Plata que se llama Emiliano, que juega de arquero en la primaria, que tiene un hermano mayor, 2 papás, el papá trabaja en el puerto. Es todo verdad hasta ahí lo que estoy contando, pero ese chico de 9, 10 años descubre que tiene un superpoder y ese superpoder, que no voy a contar cuál es, hace que ataje mucho mejor que el resto de sus compañeros y de sus amigos. Y entonces esta historia, hecha en dibujos animados, va a estar dibujada por Liniers, que es, para mi gusto, el mejor ilustrador o el más internacional de todos nuestros grandes ilustradores, y supervisada por Emiliano Martínez y por su familia también, por su papá, por su mamá, su hermano, su amigo de toda la vida. Y entonces nos juntamos una vez por semana en un Zoom, porque Emiliano está en Reino Unido, Liniers está en Vermont, en Estados Unidos, viviendo desde hace 7 años, y yo en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. Nos juntamos los 3, junto con todas las personas que financien el proyecto. El financiamiento está abierto hasta diciembre, y entre todos vamos construyendo esta historia como ya lo hemos hecho con otras, como por ejemplo La Uruguaya, que se estrenó en cines esta semana. Hacemos películas y series junto con un montón de gente que pone un pequeño financiamiento y después recibe dividendos cuando se vende la obra cultural.
Bueno, ya vamos a estar hablando de La Uruguaya, hecha sobre el libro genial de Pedro Mayral, pero déjame que indague un poquito más sobre esto, porque lo hiciste llorar a Messi con aquella narración de su forma de hablar. ¿Qué es en vos esta preponderancia de algo tan popular como el fútbol? ¿Qué te genera? Que claramente es algo muy fuerte. Igual vamos a explicarle a la gente que no sabe que no es que lo hice llorar porque le puse la traba o le pegué. Porque me lo dijiste como a veces me lo decía mi vieja en la infancia. Hiciste llorar a ese chico. Pobre chico. No, lo que pasó es que escribí un cuento para la revista Orsay y hice un resumen de ese cuento por la radio, y entonces Antonella lo encontró en TikTok, se lo mostró a Messi y los dos se emocionaron mucho porque es un cuento que tiene que ver con la inmigración y con las personas que durante muchos años viven fuera de su tierra. Como vos. Y seguramente conectaron con ese recuerdo, con esa sensación, y yo tuve la enorme suerte, 2 días después del Campeonato del Mundo, de recibir otra gran alegría, que fue Messi diciéndome que se había conmovido por una historia mía, que es algo que no me voy a poder olvidar nunca. Qué lindo. Bueno, fue muy conmovedor para todos cuando conocimos y nos enteramos de esa historia. Te quiero preguntar, ¿por qué lo eligen a Dibu Martínez? A mí me encanta Emiliano Martínez, pero ¿por qué lo eligen como personaje para esta serie animada? ¿Qué los mueve a ustedes? Yo creo que Lionel y Dibu son hoy en día, para los chicos de entre 6 y 12 años de la Argentina, chicos y chicas, ídolos llenos de valores nobles. Tengo esa sensación. Son personas muy sanas, de un recorrido muy familiar. O sea, fíjate que los dos llevan y están en familia todo el tiempo. Las remeras y las camisetas de los chicos en Argentina en las plazas son del Dibu o de Lionel. Y el Dibu tiene al mismo tiempo una historia de vida tan alucinante, por ejemplo, que a los 12 años se tuvo que ir solo a vivir a una pensión a 450 kilómetros de su casa en Mar del Plata, a una pensión en la ciudad de Buenos Aires, para perseguir sus sueños. Y un chico de 12 años viviendo solo junto con otros chicos de 12 años de muchos lugares del país, es lo que a mí me parece que los chicos hoy tienen que ver, los valores, el sacrificio, el esfuerzo, el premio finalmente de conseguir lo que más se sueña y hacer felices a otros muchos en la consecución de ese sueño. Me parece que la del Dibu es una historia alucinante, la de Lionel también, pero en el caso del Dibu hay algo que no es el número 10, no es el que mete los goles, es un arquero. El arquero generalmente no es el héroe de todos los chicos del mundo. Siempre es el que patea los penales, el que hace los goles. Y en este caso se da también que un oficio que no es aquel que está preservado para la heroicidad, tiene también un componente de héroe. Entonces me parece excelente poder contarle una historia para chicos. Bueno, y en ese marco le contamos a la gente que estás a cargo de Orsay, que es la publicación tuya, también está Bonsai para los más chiquitos. Y es muy interesante lo que vas a hacer ahora, o lo que ya hiciste en rigor, con el libro de Pedro Mayral, La Uruguaya, llevarlo a la pantalla. ¿Qué significó para vos eso? Un librazo que fue récord de ventas. Y fue nuestro primer proyecto colaborativo a nivel cinematográfico. Lo hicimos con muchísimo cuidado para no pisar en falso, pero se estrenó la película el 17 de agosto, el jueves pasado, en toda la Argentina, en Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires, en el interior, en 52 salas de la Argentina, y fue la primera vez en el mundo que una película comercial se estrena, una película financiada por 1961 almas, socios productores, que, o sea, la hicimos sin el Inca, sin la intervención del Estado, sin ninguna plataforma que nos financiara la epopeya, y después, una vez terminada, se la vendimos a Disney y ahí todo el mundo recuperó su dinero y ganó más dinero. Pero es la primera vez que ocurre. La novela de Pedro Mayral es maravillosa y la llevó al cine Ana García Blaya de una forma increíble, porque no está adaptando la novela de Pedro Mayral, sino que es una respuesta a la novela de Pedro Mayral, y eso lo hace todavía más entretenida. Bueno, te quiero consultar yo, Hernán, por este modelo de financiamiento colectivo, que bueno, no mucha gente conoce de qué se trata y cómo se puede participar también para quienes están interesados. El sistema es sencillísimo.
todas las personas que quieran sumarse a la producción de una película. Las películas son carísimas. La uruguaya costó $600.000. Estamos haciendo ahora una con Diego Peretti que rodamos el mes que viene en Bruselas, que costó 2.100.000. O sea, es muchísimo dinero, pero cuando mucha gente pone un poquito, se puede conseguir el financiamiento, y todas esas personas que financian la película, durante la etapa de construcción de la película, pueden decidir, por ejemplo, a los protagonistas, hacer el casting junto con las personas que hacen el casting, o sea, decidir, tomar decisiones votando, como en la Cámara de Diputados. Tiene que haber 51% de quórum para que la votación sea vinculante. Deciden cosas, son extras. En la película La Uruguaya hay un montón de extras que pasan por atrás, todos son socios productores, pueden ir a los festivales después a representar a la película, eso, como socios productores. Y finalmente, cuando la película se vende, todos los dividendos, no un poquito, todos vuelven proporcionalmente a las personas que pusieron dinero para financiarla. Entonces es, por un lado, un negocio, por otro lado, una diversión, y sobre todo un aprendizaje, porque aprendés a hacer cine. Te encontrás entras a un streaming donde están los guionistas discutiendo la escena 24, podés espiar, podés participar, y ahora lo estamos haciendo con la del Dibu Martínez. O sea, la gente que está financiando la peli del Dibu con Liniers se mete en los streaming que hacemos, en donde estamos charlando los tres, hacen preguntas, sugieren nombres, toman decisiones, y eso es muy, muy entretenido. Para poder mirar cómo funciona o para poder comprar bonos y financiar películas, hay que entrar a orsay con lilatina.org. Esa es la página, y también hernancasieri.com, pero en cualquiera de las dos páginas hay información al respecto. Hernán, bueno, García Márquez decía que su hábito de narrar lo había desarrollado a partir de las historias divinas que le contaba su abuela, que iba y venía, que tenía trampas, ganchos. Vos que tenés esa pulsión tan marcada por narrar, por contar, por decir, ahora con estas nuevas herramientas del audiovisual, ¿dónde la aprendiste? ¿Dónde sentiste que era por ahí tu sensación, tu vida, tu gusto, tu amor? Me gustó mucho leer desde muy chiquito, y tuve la enorme suerte de no ser un chico solitario en la lectura. Por alguna razón azarosa que hoy agradezco un montón, en la escuela primaria conocí a 3 o 4 personas que tenían la misma avidez que yo por la lectura, por ver películas, por conversar, por pasarnos tiempo. Estoy hablando de la primaria, 10 años, 11, 12. Con esas personas hice la primaria, la secundaria, y después hoy son mis socios en Orsay. O sea, seguimos siendo, con más de 50 años, las mismas personas que soñábamos de chico hacer revistas, libros, películas y series. O sea, somos los mismos, tenemos muchos más años y canas en la cabeza, pero adentro guardamos las mismas fantasías de la primaria y de la secundaria. Me parece que esa es mi educación emocional. Haber estado desde muy temprano con gente que leía mucho igual que yo. Bueno, siempre es lindo escucharte, y más hablando de tu propia vida. Agradecerte profundamente tu tiempo, lo tomamos como un gesto de cariño. Para mí es un gusto siempre charlar con ustedes, y agradecerles que difundan también lo que hacemos, porque es la única manera que tenemos para llegar a otras personas. Así que muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, Muchísimas Hernán. gracias, Hernán. Chao, hasta luego. Adiós.